Buenas chicos, este es nuestro primer programa. El programa se llama Maullidos en las Ondas. Y aquí estoy con mi compañera de viaje. ¡Oji! Yo soy Bichín. Y hemos pensado que la melodía que nos acompañará en la introducción tendría que ser compuesta y hecha y realizada por unos gatitos que maullen y nos diviertan el alma. Aquí os pongo nuestra intro. ¡Yuhu! Si lo estuvierais viendo, es muy bonito. ¡Qué tierno, sí! ¡Oh, bebés! Bueno, poco a poco os vamos dejando despediros de ellos. Bueno, y qué mejor manera de empezar que presentando a nuestro locutor, más conocido en las redes como Bicho Bola. Le podemos encontrar en Twitter como tarta_bola, Bichín para los amigos. ¿Cómo es Bichín? Es adicto a las tartas Durón. Aparece cuando la situación es casposa o de mal gusto y es el salvador de las almas friteras. Y como compañera de viaje, tengo a la Oji, que tiene como nombre en Twitter @GHObjetivo. La Oji, recordar, promete y sé que dará mucho de qué hablar. Ella se define siempre como soñadora, que cree que todas las cosas son imposibles mientras lo parezcan, por lo que hay que moverse para hacer el cambio posible. Espera, y antes de terminar nuestra introducción, tenemos que hablar de nuestro director de programa, conocido en Twitter como Gato Escarbato, @gato_canalla, que muchos le conocéis, conocido para los amigos como Gato o Gatín. Es un hater adorable, un aristogato, que te manda rápido al parque o al río según proceda, no tiene ningún problema. Es el director, el principal guionista y el promotor en principio, bueno, el que nos ha metido... Nos ha metido en vereda con el impulso de la Oji y yo como un compañero, como siempre digo, yo soy el Sancho de Don Quijote y nuestro gatito es nuestra Dulcinea. Bueno, esto es gran iniciativa del gato, él es el que nos ha metido, entonces es el director. Y bueno, también queremos dar las gracias a Mr. Reality Lover, que la podéis encontrar como @realhousewifees, conocida como Mirs, ¿vale? Y aunque no se la escuche, siempre está con nosotros. Es un ser peludo que se pone en nuestras piernas, pisa nuestros teclados y nos... ¿Y nuestras cabezas? Y nuestras cabezas también. Es la señora G, que es nuestra gatita. Bueno, hemos pensado empezar con un tema de actualidad. Ahora se mueve mucho en Twitter y nosotros en principio empezamos en Twitter por eso. Y es con Gran Hermano, ¿no? Que es un programa que está ahora, del que ambos somos seguidores, ¿verdad? Empecé con ello, empecé con el mundo de Twitter, en el mundo de lo que viene siendo las redes sociales, comentando este programa del que soy seguidor de hace años, pero este año con más profundidad y el anterior. Sí, has empezado a tuitear realmente, ¿no? En este Gran Hermano. Sí, yo empecé en Twitter en Gran Hermano 16 y bueno, somos nuevos en las redes y entonces queremos empezar un poco con este bloque. ¿Qué piensas, Bichín, de la final de GH17? ¿Cómo ha quedado? ¿Qué puede pasar? Si tuviéramos que poner un título a esta final, serían Los Tres Cerditos y Mary, ¿no? Y siempre he dicho que esta final es como si la Casa de Guadalís fuera una especulación inmobiliaria, ¿no? Donde los tres cerditos han hecho su chalet adosado y han hecho su tiranía, que se han apropiado de todo el terreno y hemos sido espectadores de cómo un mueble, un farsante y una choni están presentes y parece ser que, a mi gusto, son
los tres, y Mary, con todo mi respeto, que me gusta como concursante, pero son concursantes que en otras ediciones no hubieran llegado, creo que a la final ni en broma. Vamos, me parece muy flojita esta final. ¿Y tú qué piensas de esta final? Pues yo un poco en la línea que has empezado tú, Vichin, yo esta final la califico de aburrida. De hecho, en realidad nosotros prácticamente desde que se fue a Dara, porque éramos de Barbie Kaku, pero luego depositas en Adara, que es su amiga, también una gran protagonista y una concursante muy fuerte de esta edición, pues prácticamente hemos dejado de hacer un seguimiento tan intenso como el que teníamos al principio viendo el 24. Y porque esta final está siendo aburrida, como dice Vichin, estos concursantes no habrían llegado al primer mes en otras ediciones, y de hecho Miguel, que iba a salir claramente al principio, gracias al morbo que iba a dar Pablo con el Contraclub, al final se quedó y al final se nos ha colado en la final con el misterio del destape, ¿verdad? Es un destape ficticio. Yo siempre he dicho que es un personaje, es una broma de personaje. Por lo menos es una broma, ¿no? Bueno, se queda en eso, ¿no? Podemos decir que flojo, muy flojo y... Pero se esfuerza, ¿no? Él ha hecho su aquelarre, ha quemado el peluquín. Sí, no, su montaje de final, su guión la ha seguido hasta el final. Oye, que ha roto el secador, importante. Yo soy el súper, le sanciono y le hago que me pague el secador, ¿no? Pero el secador que quizá fuera suyo. Bueno, si es suyo me da igual. No lo sabemos tampoco, pero la verdad. Pero la baldosa contra la que lo rompió no era suya. Bueno, ahí te tengo que dar la razón. Y me gustaría decir, ¿cómo titularías tú la final de GH17? Si le tuvieras que poner un título de una película, ¿cuál se te ocurriría a ti? ¿Una película, un cuento? Interesante pregunta. Pues no lo sé, aburriendo a las masas. Aburriendo a las masas. Muy bien, buena respuesta. ¿Tú cómo la titularías, Vichin? Yo te he dicho, a mí me gusta mucho hablar de cuentos, y esto sería la de los tres cerditos. Y el lobo feroz vendría a ser un poco por el impulso del apoyo de Adara, Nitzela, esta gente que está apoyándola, Paul, ¿no? Pues Mary es ese lobo que está soplando esas casas. Sí. Y a mí me gusta por ponerle un título le pondría ese y me siento identificado con él. La verdad es que es una pena, ¿no? Mary se ha quedado sola, la están atacando por todos los flancos. Ayer vi una escena que se la reprochaba por que se había sentado a comer la primera y sola, pero es que está siendo casi fruto de un constante, vamos... Yo creo que esto es el problema que ha tenido este año GH, ha sido ese, realmente dar un poder a la mayoría, que bueno, que ya hablaremos luego después de ello, ¿no? De decir, pero el club, puto club, me cago en el club, serían mis frases más reproducidas por mí en los comentarios que te he hecho a ti, que es decir, GH ha acabado cuando se ha hecho un club en el que la mayoría, la mugre pandi, se ha juntado y ha ido despachando y debilitando seguramente a estos potenciales, ¿no? A estos personajes potenciales que pueden haber ganado GH. Es decir, en el caso de Adara, yo creo que los fans no han podido mantener ese nivel de gasto que a lo mejor gente como Rodrigo, Miguel es verdad, y Bea Rodrigo no ha sido nunca nominado, ¿verdad? Entonces es muy es como competir con inferioridad de oportunidades, ¿no? Es decir, sí, porque el gasto de los adaristas es que ha sido continuo casi desde el principio, y eso creo que es una cosa que hay que tener en cuenta. Aunque todos los ganadores han sido nominados al final unas 6, 7, 5 veces, pero no ser nominado ninguna hace que tengas una bolsa, ¿no?, de dinero, digamos, ahorrado para poder... Yo tengo otra teoría, además, aparte de todo esto, es decir, el club que ha conseguido. El club ha conseguido que la gente del grupo mayoritario siempre se salvaba, es decir, tenían la opción al final de salvar ese culo al nominator, como el que dice, estar ahí en la palestra. Y de esta manera han ido continuando su concurso sin pena ni gloria, porque es decir, cuando los personajes, hasta los más muebles, han estado nominados, parece que se han reactivado, ¿no? Era como esa película de Disney donde los muebles cobran vida, pues podemos decir que... La Bella y la Bestia. La Bella y la Bestia. Que baila ahí... Ahí está. Es decir, el mueble, el perrito es esto de apoyar los pies... Pues hemos visto como los muebles Ikea, que ha habido en la casa, han cobrado vida cuando han estado nominados. Bueno, tampoco demasiada, ¿eh? Pero esa pizca... Sí, al menos sí que ha habido movimientos, tienes razón. El saber que estás en la palestra te hace que cojas movimiento, que tomes un protagonismo más allá de la comodidad de estar sentado o tumbado como hace Rodrigo y tomando el sol, porque es muy cómodo. Caigo bien al grupo mayoritario, el grupo mayoritario está en el club, y sé que siempre
me van a salvar. Y si ya le añado que me lío con la no voy a llamarla Choni porque no quiero faltar el respeto con Bea, pero ella se define así. Entonces, bueno, sí, Chonija, dice. Chonija de los cojones. Pero bueno, perdonadme, lo siento, es el ímpetu. Aquí me está saliendo el fan, hay que decir que luego Bichín. Seré más serio. Concéntrate. Me concentraré. Pero es verdad que esta relación que ha tenido con ella y ese amiguismo con el grupo mayoritario, pues permite que los muebles avancen sin tener que tomar un partido mayor, ¿no? Es decir, y yo creo que eso se ha perdido mucho en el programa con lo del club. Pero bueno. Tú hablas del club, es verdad que el club es una idea que, según hemos oído, ha sido exportada de otras ediciones, de otros países, en los que parece que el club ha debido ir bien y por eso quizá hayan cogido como idea. En principio, recordemos que en otras ediciones había que pelear, ¿no?, para buscar un objeto que era la inmunidad que te permitía a ti o a un compañero no estar nominado esa semana, y el club casi, digamos, subes a la palestra a los que quieres, tú te escondes y ya no solo es suerte de una gala, ¿no? Puedes estar muchas galas un poco tapado. Quizá esta idea, el otro día, fíjate, me comentó otro tuitero, Atticus se llama, que es un gran seguidor de este programa y conoce bastante, que en casas como GH Brasil, creo que me dijo, no tiene nada que ver. La cantidad de recursos que destinan, las casas son espectaculares, las cambian con cada edición, unas piscinas enormes, ni punto de comparación con el jacuzzi ese pequeño que tienen, que parece un barreño al lado de estas ediciones. Quizá ahí, en el que los concursantes se impliquen más, el club sea de otra manera, por poner un ejemplo, y quizá esa idea en el mismo formato que tenemos visto ahora sea lo que no haya cuajado. Lo importante no es la idea, ¿no? Es decir, es el cómo llegar al club. ¿Qué méritos haces para llegar al club? Sí, desde luego el juego de las bolitas. El juego de las bolitas me toca a mí. ¿Qué hubieras hecho tú, Bichín? Guionista de Gran Hermano, por un momento, métete en el papel, la hipótesis, tú que eres una gran mente pensante, ¿qué se te ocurriría como prueba para intentar un poco acceder al club? ¿Quizá buscar el objeto? ¿Qué se te ocurre a ti? A mí se me ocurría algo que tenga que ver con los méritos del concursante a lo largo del programa, es decir, porque para estar en el club tienes que hacer algo. Es decir, podríamos reflexionar, y yo invito desde aquí a que la gente que nos escuche nos pueda mandar sugerencias para que luego nosotros podamos reflexionar sobre ellas en los próximos programas, que espero que sigan surgiendo. Pero nos gustaría que nos enviarais sugerencias de cómo podría haber sido ese club, de qué manera se podría mejorar el club y cómo se podría acceder a él. Porque desde luego, de la manera en la que está planteada es: al que me cae mal le meto las 3 bolitas y yo me aseguro que siempre va a entrar el grupo mayoritario. Es decir... Sí, porque además en esta edición los grupos han sido han estado muy desigualados casi desde el primer momento. Y el punto que me parece importante es decir, se quejan este año de que ha habido agresividad, ¿no? Vamos a decir, son perfiles bastante, ¿no?, altivos algunos y con personalidades fuertes, muy pocos, pero los ha habido. Pero el hecho de que tú a un grupo mayoritario le des un poder tan grande implica que el grupo minoritario, que pierde sus derechos porque al final sus votaciones no valen para nada, emerja en ellos una posición de violencia indirecta por parte del programa y violencia directa por parte de sus compañeros, que hace que al final la respuesta que te da es violencia, ¿no? Es decir, si tú a un perro le pegas golpes, el perro te va a morder. El perro no es el agresivo, el agresivo es el amo que promueve esas condiciones. Es decir, si Gran Hermano ha promovido este tipo de guión, es fácil que al fin y al cabo lo que estés dando como caldo de cultivo es unas condiciones desfavorables para unos y muy favorables para los otros. Y esto pues es normal que luego al final tenga que saltar por algún lado, pero es mi opinión. Luego ya... Sí, es verdad que parece que además por el propio programa, en la línea de lo que estás comentando, han sido puestos bastante los concursantes un poco contra las cuerdas, ¿no? Con estas, directrices, así, que tenían puestas en guión. Y la idea que tenía a mí, por ejemplo, el otro día cuando escuchaba el periscope de Pepe Herrero, me pareció esto que decían de que cada concursante tenga un dinero y con este dinero pues suma un premio final mucho mayor y que tú puedas comprar ciertos privilegios. Pues a lo mejor la entrada del club partía de que tú tienes un dinero al empezar el programa y a lo mejor tienes que comprar tu entrada en el club. Yo qué sé, puede ser 1000 pruebas, yo que siempre os invito a reflexionar y yo encantado de vuestras reflexiones. Pero bueno, yo creo que
por tocar el apartado final lo hemos tocado. Yo creo que luego otro día, si os parece, podemos analizar personajes en concreto, lo que nos puede decir, oye, pues este personaje en concreto queremos que hablemos de él. Os invitamos a que seáis partícipes de nuestro programa, porque para nosotros lo importante sois vosotros, que sois los que nos escucháis. Sí, se nos ha ocurrido, ¿verdad, Bichín? Antes lo comentábamos, antes de empezar, que quizá sería interesante que con el hashtag Maullidos en las Ondas, todo junto, Maullidos en las Ondas 1, tuitearais ideas, dudas, cosas que nos queréis comentar, cosas que queréis que hablemos en otro momento, bueno, lo que os sugiera, como si nos queréis jatear fuerte. Todo es bienvenido, nosotros empezamos con ganas y estaremos encantados de responder, ¿verdad?, a todo ese tipo de comentarios. Vamos a hablar, Bichín, ¿te parece? Un poco por encima de GH VIP. ¿Qué es lo que esperas tú de GH VIP? Pues 5, GH VIP 5. Pues de GH VIP 5 espero que, por una vez, el programa, más que buscar el morbo del famoso que esté de moda, ¿no? Espero que ese famoso que esté de moda, que nos metan en el programa, porque muchas veces no es ni el famoso que está de moda, pero que metan personalidades fuertes, definidas, que den juego, que sepan que no es hacer una bolsa de dinero, sino que entretengan el personal, es decir, y que se lo ocurren, ¿verdad? Que lo den todo. Es decir, habrá personas, podemos decir, el año pasado yo creo que es eso, ¿no? Es decir, ¿por qué enganchó Carlos Lozano para bien o para mal? Porque lo daba todo. Entonces yo lo que espero, no sé si es Carlos Lozano en versión hooligan o en versión hooligan, o en versión Gandhi, ¿no? Pacifista, pero espero gente que se deje. Yo creo que GH, un personaje a lo Gandhi, no tiene. Podemos pensar, por ejemplo, en Monse, por así decirlo, que ha sido una persona que ha intentado a veces, tampoco ha llegado a mediar, pero no involucrarse o intentar, y al final no. Cuando digo Gandhi no digo en plan de gente que no de juego, es decir, cuando digo Gandhi digo Gando. Gando, y me acabo andando. El tema está que lo importante no es el nivel de decibelios, ¿no? Es decir, que tú te impliques en las historias, es decir, que tú hagas de tu casa tu vida. Mi casa. Como diría Pablo, esta es mi casa. Esta es mi casa. Bueno, yo creo que un poco la línea esa de que lo importante en Gran Hermano no es participar, sino jugar, implicarse, y esto que dice todo el mundo de vivir la experiencia, pero dejarse todo, no esperar a ver de qué pie va cada uno en silencio y haciendo meditación interior, no, un poco implicarse desde el momento uno y jugar, relacionarse un poco, yo que sé, aunque sean estrategias, todo lo que, ¿por qué no? Hay dinero al final. Yo creo que lo interesante de este juego es que partas con estrategia o no partas con estrategia, es decir, lo interesante de Gran Hermano, como sería la vida si nos juntáramos todos en una casa, es que por mucho que tú actúes, al final sale tu personalidad. Y como va a acabar saliendo, sácala desde el principio. Y si no gustas, a tu casa. Aún así, yo creo que podemos entender que al principio puede generar algo de estrés, las cámaras, una casa nueva, muchos, por ejemplo, este año empezaron 17 concursantes, al principio, todo nuevo, camas nuevas, cómo te organizas en la cocina y vamos, que son diversas cosas que cuando vas con gente que no conoces pueden implicar roces en la convivencia, comida, dormir, ritmos, ¿no? Personales de cada uno, día, noche. Puede haber ahí un pequeño periodo, pero tiene que ser corto. No podemos estar 3 meses a verlas venir, a ver si se abre el huevo y aparece el personaje. Si es que al fin y al cabo es una carrera que piensan ellos que es una maratón, pero al final es una carrera corta de 3 meses y bueno, que lo den todo y es lo importante. Bueno, yo en esto te voy a preguntar a ti porque yo sé que esto tú lo viviste con más intensidad que yo y te quiero preguntar ¿qué recuerdo tienes tú de la anterior edición, de GH VIP 4? Bueno, la verdad es que, no sé si te acuerdas, Bichín, fue una edición, porque nosotros he de reconocer que nos gustan muchísimo más los Gran Hermanos de los Anónimos, que están por descubrir y no vienen, bueno, pues como, digamos, con carrera ya, ¿no? En esto de la tele, que a mí personalmente no me gusta. Entonces, el VIP nunca lo suelo ver y el año pasado lo vi por encima, bastante por redes, y bueno, porque no fuimos un poco galeros y ni siquiera galeros del todo. Había bastantes personajes fuertes, ¿no? Al final se perfilaron 2, Laura Matamoros y Carlos Lozano, y nosotros íbamos un poco a favor de
de Lozano. Porque pensábamos que era una persona que lo daba todo, se mojaba, luego a la vez sabía tener sus ratos, sabía parar, luego estaba de buen rollo con Rapel, con todos. Y a mí sí que fue un personaje que creo que me gustó, y a gran parte de la audiencia, porque de verdad, con su manera de ser, de actuar, conseguíamos... A mí, por ejemplo, un personaje que me gusta es alguien que me mueva algo, que no vea, por ejemplo, a Rodri como si tuviera una maceta en casa, ¿no? Incluso, y aquí abro el paraguas porque me van a caer lluvias, a Dara, a pesar de que ha sido muy importante y una concursante muy fuerte, es verdad que en su interior creo que puede ser una chica muy tranquila, ¿no? Y hay veces, bueno, pues que se la veía, por ejemplo, pues a lo mejor en la cocina, sentada, pensando, meditando, ¿no? Pues concursantes que muevan, yo creo, ¿no? Sí, no, yo creo que el punto fuerte que ha tenido Adara, a mi juicio, ya que has hablado de Adara, ha sido cuando se ha defendido, ella se ha puesto en su sitio y ha mostrado pues lo que ella tiene. Yo creo que esa parte reflexiva que tú tienes, porque muchos la han tachado de infantil, celosa y cosas de esas en las redes. Yo he leído cosas de esas y para mí, lejos de todo eso, me parece una persona muy reflexiva que leía muy bien a las personas y ese punto ha sido muy bueno de ella. Tiene muy buenos valores, ¿eh? Además de buena concursante, yo creo, porque ha dicho las cosas a la cara, yo creo que me da la sensación, sin conocerla para nada personalmente, que es una buena persona, ¿eh? Y que realmente creo que mucho de cómo ha sido en relación a ver, hablemos de que realmente ha estado en un concurso en el que ha sido parte del grupo minoritario y ha tenido muchos ataques hacia ella y mucho de eso se ha tenido que defender, ¿no? Pero luego, como la hemos visto riéndose, hablando con sus amigas, pues tranquilamente pintándose las uñas, yo creo que sí ella es así en su vida normal. Se la ha criticado mucho gente, pero yo creo que para mí ha hecho un concurso bastante bueno, o sea, no tengo... Sí, estoy de acuerdo. De crack, la verdad. Sobre todo para el VIP, lo que yo creo desde mi punto de vista, evitar aquí a todos los palmeros, estos de Sálvame, que van todos uno detrás de otro, por favor, evitar esas cosas. Yo creo que es eso, lo que tú has dicho es la clave, es decir, evitar personajes vinculados a Sálvame y a programas de esa misma editorial, porque me parecería un fallo, porque vienen con una información de fuera que a mí no me interesa. Y a mí lo que me interesa es el concursante. Pero bueno, vamos a pasar, ¿sabes? Para tampoco extendernos mucho, ¿no? Vamos a pasar más allá. GH18, Bichín. A nuestros oyentes, ¿qué perfiles crees que necesita una edición de Gran Hermano? GH18, ¿qué tiene que pasar? Es más, te voy a apedrear a preguntas. ¿Qué perfiles necesita? ¿Harías algún cambio? ¿Cuáles? Haría muchos. El casting me pareció penoso. Y me parece penoso, con todo el respeto, de muchas ediciones atrás, llevan pecando mucho de lo mismo. Es decir, pecamos de un perfil muy encaminado a la línea que está siguiendo GH. Es decir, GH me parece al final que está siendo una pasarela de personas concursantes, ¿no? Que los que acabamos el formato siempre hemos querido al concursante, y lo que estamos viendo son personas que hacen un papel para hacer bolos, para participar en debates y para participar en lo que viene siendo la pasarela hombres, mujeres y viceversa. Sí, es verdad que últimamente está bastante relacionado. Con eso lo que se ha conseguido al final es que nos metan a chicos muy jóvenes con una personalidad a veces poco definida, pero también más pasionales, cuidado, ¿eh? Sí, no, porque la población adolescente... Porque a lo mejor es el público que quieren captar, ¿no? Es decir, bueno... Pero sobre todo quiero reflexionar en torno a eso, es decir, ¿por qué coges perfiles más jóvenes? Vale, lo estoy explicando, que es por el tema pasarela. A mí me parece que al final tú coges un personaje y lo utilizan como mercancía. A mí me parece que últimamente lo que se peca en este programa es la mercancía que voy a utilizar, el juguete con el que voy a jugar yo desde Telecinco hasta que el muñeco se me rompa y ya no me valga hasta la siguiente edición, ¿no? Y el concursante se expone a ello y hace su papel, ¿no? Es decir, Miguel actúa en torno a... Pero a mí me parece que hay una reflexión también muy importante, es... Si tú metes un personaje con una personalidad muy definida, es decir,
hablemos de Bárbara, ¿no? Es decir, personalidades de ese tipo, ¿no? Más mayores, con una vida, ¿no? Ya hecha, cosas ya muy marcadas. Esa persona te puede debatir tus normas. Si ellos, yo creo que es el miedo que tienen, ¿no? Telecinco, es decir, que no me va a valer para el formato que yo quiero, que yo persigo, que es un formato de concursante que me valga para otras líneas editoriales que tengo en la cadena, que sería Sálvame, con el gran Kiko, lo digo entre comillas, estoy haciendo Kiko, comillas, ¿vale? Con Kiko Hernández. Al fin y al cabo es despotricar y destrozar la vida de una persona cuando tiene un pasado que a mí no me interesa. Para que sea al final un concursante que me va a valer para hombres, mujeres y viceversa, y para hacer bolos a tu tiplé. Eso es lo que al final buscan, y al final hay gente que se expone a ello. Pero son personas a las que le pagan una mierda, juegan con su vida y luego arréglatelas tú con tu vida, ¿no? Y cuando tú metes una persona con una persona más definida, un tío con más edad, a lo mejor tú, la cadena entiende que a lo mejor le va a cuestionar muchas cosas. Y va a decir, no me sale de las narices, se hace de los cojones, lo siento si alguna vez digo tacos porque a veces los digo. Y yo creo que ahí está el faque, ¿no? Es decir, ¿por qué pensamos que meter una persona con más edad, yo te digo una persona de 60 años, y que pudiera entrar de 60 años, y me parecería hasta la bomba que metieran una persona de ese tipo, ¿no? Sí, sería un perfil interesante, ¿verdad? Es decir, pero ¿por qué centras tanto en un perfil que está demostrando año tras año que el juego que dan tampoco es tanto, ¿no? Es decir, y podían entrar otras muchas cosas, pero yo he dicho mi opinión, tengo más opiniones que yo creo que en otros programas también podré exponerlas si queréis y hablar de ellas. Tengo otras 3-4 líneas que tengo en la cabeza que podría argumentar, pero no me las quiero gastar todas hoy. ¿Tú qué piensas? Pues un poco, en realidad, Bichín, en la línea de lo que tú comentas. Dicen que eso de que los que duermen en el mismo colchón son de la misma opinión, y es que en parte, bueno, pues parece ser que es una realidad. Aparte, pienso un poco ¿Qué es una realidad? Con la introducción que he metido antes, ¿vale? Un poco interrumpiendo al pobre Bichín en su discurso, que es verdad que es la población adolescente son bastante más impulsivos, piensan menos en los riesgos, piensan muchísimo menos sus acciones y no echan tanto el freno interior de mano antes, desde mi punto de vista, ¿no? Pero déjame terminar, que está aquí Bichín poniendo caras extrañas. Entiendo, bueno, que eso es una realidad, que se ve, bueno, pues en muchas conductas sexuales, pues también, pero en muchas conductas sociales... ¡Salió el sexo! En muchas conductas sociales es verdad que hay mayores tendencias de riesgo a probar cosas nuevas, a hacer la población adolescente. Es verdad que desde mi opinión creo que se ha centrado solo en eso, y entonces hay monotema de lo mismo. Entiendo que pudieran meter, poniéndome un poco en su papel, este tipo de población, pero creo que sería mucho más enriquecedor para Gran Hermano tener una diversidad poblacional que representativa un poco de todas las edades, con sus perfiles característicos que sean los que busquen en el casting, ¿no? Gente más mayor, gente de edad intermedia, porque es verdad que esta gente tiene mucha vida, y aparte de que nos enseña cosas, te ríes con ellos, y son, por ejemplo, Bárbara, volviendo a ella, ha sido una concursante, para mí por lo menos, era mi ganadora, porque ha sabido llegar a todos, o sea, ha sabido llegar a los más jóvenes que si robaba la nocilla, luego ha sabido también calmar como una madre a Dara muchísimas veces, a veces a Mary, ha sido amiga, ha sabido estar, no, tienen muchísima más experiencia y son concursantes más ricos a nivel experiencial, desde mi punto de vista. ¿Qué quieres decir, Bichín? Que me estás mirando con cara de déjame hablar. No, ni mucho menos. Yo creo que en el fondo está la parte de identificación, ¿no? Es decir, si la población a la que dirigen el programa es una población de entre 16, 14 años, sí, a los 30, lo que buscan es una identificación del espectador con el personaje que está ahí. Pero eso es un error, porque al final el personaje que cogen una tía que se hace pajas mentales, nunca mejor dicho, ¿sabes? Es decir, ¿qué hay? ¿Qué se puede? Bueno, tiene orgasmos mentales. Vamos a decirlo en plan... Vale, hablamos de Noelia. Vale, esa peculiaridad se acaba en los 2 días. Sí, es cierto. Es decir, buscas un tío que es un falso calvo, ¿no? Que tiene más pelo que Chihuahua al final, y que va a hablar de su salida del armario cuando él ya había mantenido una relación con otro chico anteriormente y era pública además. Es decir, al final lo que coge son
características como muy estrafalarias de una persona, pero que esa característica va a durar lo que va a durar. Pero lo que realmente perdura en un programa es la personalidad, y lo que tiene que buscar son personalidades. Está claro. No tanto características, ¡pum!, concretas. A ver, desde mi punto de vista, si me permites hacerte un inciso, Bichín, para mí sí ha sido un buen casting, porque creo que esto es un programa, al final mucha gente vive este programa. Gran Hermano es verdad que anda solo, votes, no votes, seas galero, seas tuitero, es un programa que lo acabas viendo porque hay muchísima gente que lo ve, y de muchísimas situaciones sociales, con tiempo, sin tiempo, por redes, se leen blogs, hay muchísimas cosas. Entonces Gran Hermano está claro que hasta ahora ha funcionado, y pienso que para empezar a introducirlo tienes que empezar con un boom, impacto, que te quedes con algo llamativo del personaje. Déjame terminar, que es verdad que a los 2 días se termina, pero y luego sale la personalidad. Claro, la personalidad del propio concursante es lo que a la audiencia le termina ganando, pero es verdad que para presentación es interesante, no va a salir todos los personajes planos. Hola, me llamo María, tengo 38 años, vivo en Getafe, tal. Hola, soy Pepe, tengo... Acabas de dar con el error de Gran Hermano. El error de Gran Hermano es el guión con el que hacen el programa. Es decir, es una presentación con un boom, pero que luego se les acaba. Porque no mueven, es decir, no mueven la línea que tiene que mover el programa, tienen que ser ellos. Es decir, la línea editorial famosa. No, es decir, ¿qué prueba os ha divertido? Os lanzo esta reflexión. ¿Qué prueba han hecho este año de la que tú recuerdes? ¿Qué vas a recordar tú en el futuro? Si yo te pregunto, espectador de Gran Hermano, normalmente las pruebas lo que tienen como incentivo es que te diviertas, te surja, sí, ay, mira lo que ha hecho. No ha habido una prueba que digas. Sí, yo, por ejemplo, este año además he echado de menos, la verdad, el clásico de un poco la prueba esta cultural, que es cierto que dicen unas barrabasadas, que bueno, por lo menos te echas unas risas, la prueba de inglés, con las barbaridades que suelen decir, que por lo menos para la audiencia son bastante más entretenidas. Pero eso ya es un poco logística, ¿no? Del propio programa, las fiestas y tal. Pero hablamos aquí un poco de los personajes y la selección que puedan tener y por qué lo han hecho así. También pienso como tú que han dedicado demasiados recursos en la publicidad, ¿no? Es tu momento, GH17, y la presentación del boom inicial con tal, esto. Pero luego, en lo que es el programa, lo han dejado como hay olvidado, que parece esto, que los han dejado como en el episodio este de Los Simpson, que los dejan en una casa y a vivir, y ya está. Y ha faltado, bueno, pues muchísimas cosas. No nos extendemos mucho más, pero para reflexionar, siempre. Esto lo hemos hablado y podemos reflexionar. ¿Qué cambios harías tú? Pues yo haría un cambio de guión completamente, ¿no? Es decir, nosotros somos audiencia. Y yo creo que esto de la aplicación de vota esto, vota lo otro. Coño, ¿quién hace el programa? Tú, ¿no? Pues un poco marca un guión más sorprendente. O sea, es decir, estoy harto de haber visto cómo Miguel, sabía cómo iba el guión del programa. O sea, es decir, no les sorprendía. A mí me parece que es un personaje que dentro de que no me caía bien, sabía todo el rato, esto es esto, esto es lo otro. Sí, era un guión previsible. Muy previsible. Cambiar el guión, sorpresa, ritmo. Pero tanto para los propios concursantes, que se esperan lo que hay, como para la propia audiencia. Es decir, a mí no me ha sorprendido este año, ¿sabes? Me ha sorprendido a mal, es decir, porque la única innovación que han metido es el club, que ha sido una basura. Y luego siempre está este apartamento al lado que todo el mundo sabe que existe. Y que siempre utilizan para lo mismo. Para el carpeteo, o sea, y esa es otra cosa, es decir, yo lo que cambiaría es un poco el forzar tanto el carpeteo. O sea, que el carpeteo siempre va a surgir, pero no te centres en eso, porque el carpeteo, una vez que se ha puesto, se acabó la melodía, ¿me entiendes? Es decir, es como una buena canción. Una buena canción puede tener una musiquilla que te enamore, ¿no? Pero si la letra es mala, es horrenda, pues seguramente acabes dando al pause, ¿no? Es decir, necesitamos voces y necesitamos melodía. Estoy de acuerdo. Y además que es importante, yo pienso que desde mi humilde punto de vista, los guionistas, que es verdad, como dice Pepe Herrero en sus periscopes, que es que son muy vagos y no hacen nada, pero creo que es necesario un poco que la audiencia ha bajado, no
no hasta el punto de llegar a cero y suspenderlo, no como otros programas que han empezado, pero sí que se ha notado un cambio fuerte que yo creo que es una llamada de atención a dirección y deberían pararse un poco a pensar el ritmo que debería llevar GH18. O le dan una muerte digna o lo refuerzan para seguir, porque como esto sigue así, igual de previsible, mismos concursantes, un perfil muy enfocado a una audiencia también adolescente, que eso, vale, tiene lo positivo, que es por lo que entiendo que lo han podido hacer, es porque para coger también y captar ese público más joven, pero es que están dejando de lado un público de un rango de edad muchísimo más grande, ¿no? A lo mejor quieren coger de 14 a 25, pero es que de 25 a 60, 70, 80, 100, que lo ven, parece como que los están dejando, te cierra la puerta, ¿no? Y yo tengo una reflexión, porque ambos somos psicólogos, ¿vale? ¿Cuánta gente has conocido tú? Ya no te voy a la terapia, vamos a ir más allá. Tanto en terapia como fuera, yo he visto vidas interesantes de gente que tiene 30 y pico años que dan un juego brutal, Estoy de acuerdo. Es decir, que vas a lo fácil. Y ahí es donde caes siempre. Si vas a lo fácil, seguramente te caes cayendo. Arriesga. Si ya sabes que vas a funcionar como programa, porque como programa funcionas, arriesga. Sorprende. Mójate. Toma decisiones. Es que no hay decisiones en Gran Hermano. Y la única decisión que hay es la de: si esto no me gusta, te casco un ojo en el 24 horas y Santa Pajo a Plin. Y yo lo que voy ya realmente es decir, si buscas perfiles como los que estás buscando, luego no me pongas un ojo para censurarme. No, claro, es que al final, por ejemplo, la pelea esta que hubo de Mary y Bea, yo la vi en directo y realmente fue una situación muy desagradable porque fue muy prolongada en el tiempo, chillando a voces, con gestos de Bea, y al final, bueno, pues te transmitía una ansiedad de, por favor, que se calle, que se tranquilice, que pase algo, y no se puso freno a tiempo, o incluso una recomendación, un algo, lo que fuera, y al final yo creo que hubo una llamada de atención del súper, ojo y corte, ¿no? Entonces al final estás provocando una serie de situaciones que las estás dejando fluir y fluir, pero luego de repente cortan a la audiencia con un desenlace, bueno, que no va a ningún lado, yo creo, tampoco esas si pones un 24 horas, vas a poner 24 horas. Si para hacerme censura, al final no, eso pierdes la esencia. Yo creo que eso es otro cambio. Pero bueno, ya que somos psicólogos y hemos dicho que íbamos a pensar sobre dos temas. Sobre dos personajes. Dos personajes que van relacionados con dos aspectos que se han utilizado mucho en las redes y que yo creo que a veces equivocadamente, ¿no? Es decir, o no, es decir, hemos decidido cada uno analizar un personaje y cada uno... Sí, yo voy a hablar un poco de Álvaro, así por encima, tampoco nos vamos a extender mucho porque queremos hablar de otros temas. Y en principio a Álvaro se le ha tachado mucho de sociópata, y es cierto, desde mi opinión, no creo que lo sea, tampoco tenemos muchos datos, no ha concursado mucho, pero creo que ha sido mal interpretado. Es verdad que ha tenido comentarios de muy mal gusto, ¿no?, respecto a los perros, las mujeres, ahorcar al perro, dejar a una mujer al descampado, no, son frases que él mismo ha usado, y pirarte, y jiji, qué gracioso era. Entonces, lejos de... O sea, esas frases que desde mi punto de vista han sido muy mal llevadas, porque las ha utilizado, bueno, pues muy mal, no creo que realmente lo crea de verdad o lo piense 100% como él ha dicho. Creo que él tiene un humor negro, que era un personaje, un person de toda la vida que se dice, y es verdad que creo que este chico hubiera dado juego. Si no se hubiera ido, bueno, que no se ha ido, al final le echaron, ¿no?, por la recogida de firmas. ¿Cómo sería la cosa? Pues quizá Rodrigo, que parece ser que Álvaro era su mentor y era el padre que le decía para dónde ir y para no hacer, a lo mejor no estaría con Bea, a lo mejor se hubiera reactivado, a lo mejor se hubiera levantado de la cama y hubiera hecho algo, o no, no lo sabemos, pero creo que Álvaro sí que tendría cosas que dar. Ha tenido comentarios muy desafortunados, muy desagradables, pero él mismo pidió perdón, y yo realmente en la gala, cuando le pusieron todo eso, sí que vi su cara y el perdón era sincero. O sea, él realmente sentía que eso se hubiera malinterpretado y se horrorizó de que se hubiera interpretado de esa manera, que al final fueron tomadas literalmente sus palabras, pero creo que su perdón sí fue sincero, es lo que quiero decir. Sociópata, en este caso, tic, 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 no. Y en eso te voy a hacer un apunte. Yo os invito a reflexionar. Cuando se juntan un grupo de chicos, los comentarios que se vierten no son tan extremistas, pero algunos
se pueden llegar a parecer y pueden llegar a tachar a ciertas personas de ciertas cosas que no dejan de ser comentarios. Yo pienso que esta persona a mí no me cae bien, me parece horrible como persona en algunos aspectos, pero coño, es que al final si tú estás cogiendo un concursante es para que sea como es, y si lo vas a echar porque es como es porque no has hecho bien el casting o porque no sabías bien cómo era. Es decir, cuando se ha presentado de alguna manera, tú lo has elegido por algo. Y además que no pasan un casting, que pasan bastantes más, vídeos, etcétera, etcétera. Eso es cierto que mal por el casting o por no haberlo mirado bien, no haberlo hecho bien, y luego mal por echarlo si lo has cogido, o sea, que ha fallado ahí, ¿no? Y tú nos querías... Bichi, ¿de quién nos vas a hablar tú? ¡Charran! Yo de Adara. Muy bien, la gran protagonista de esta edición, Adara ganadora para muchos. Adara ganadora, y de hecho saludo a todos los adaristas, que en algún grupo coincido con ellos, y que sepáis que estáis ahí siempre. Adara se ha hablado mucho de celos, celotipia, y de que sufrió una patología, la han llamado enfermedad mental, ¿no? Cuidado, es decir, esta muchacha tiene una experiencia subjetiva de ciertos hechos dentro de la casa, pero que muchos de ellos han correspondido con realidades, ¿no? Es decir, cómo sea ella, cómo no sea ella luego en su vida normal, ¿no? Es decir, si hablamos de celos, hablamos de que siempre hay una persona que tiene una carencia afectiva importante, una autoestima baja, y que siempre tiene ese miedo a perder a la persona que quiere y que desea vincularse con ella, y de alguna manera ese vínculo para ella es muy frágil, ¿no? Porque hablamos de esa fragilidad en la persona, ¿no? Es decir, para hablar de celos y celotipia y tachar a una persona de ese tipo de cosas, habría que ver su contexto, ¿no? Es decir, cómo ha llegado a ser lo que es ella y qué herramientas tenía para afrontar ese tipo de experiencia en un lugar tan asfixiante como puede ser una casa de Gran Hermano. A mi juicio, ella vivió las dos caras, ¿no? Es decir, la cara de la realidad, donde una persona que además en su casting dice que le gusta jugar con las parejas hasta exprimirlas, ha hecho alarde de ello y ha exprimido. ¿Y lo ha hecho? Y lo ha hecho y ha machacado por ahí. Y luego, pues bueno, pues se ha encontrado con un muchacho bastante joven, que no se ha movido en relaciones de pareja nunca y que no ha sabido leer una relación, y que no voy a hablar de que la queda grande o la queda pequeña, es decir, habíamos que vernos nosotros en nuestras parejas cuando tenemos 21 años, ¿no? Y lo que hemos visto es una relación donde una persona ve que uno juguetea, uno se va más con los amigos, hablamos de la vida. Es decir, tacharla de celosa y celotipia, pues oye, ya meternos en camisa 11 varas, y yo creo que esta chica leyó muy bien a las personas que había dentro de la casa y supo ver lo que había ahí, ¿no? Es decir, y ella nunca nos mintió. Yo creo que lo importante y lo que nos ha ganado el corazoncito a Adara y Bárbara, por favor, siempre la mencionaré, ha sido eso, lo que ha dicho es lo que piensa. Ella no le dijo a Paul, yo no soy celosa, ¿no? Es decir, ella se denominaba que ese tema pues estaba ahí, ¿no? Es decir, pero no creo que sea una enferma de celos, y los hechos demuestran que ahora ellos fuera de la casa están manteniendo una relación de pareja, y yo los veo muy felices, la verdad. Y yo siempre digo que contra los celos, experiencias de validación, es decir, si tu pareja no te da motivos para pensar mal, esos celos que tú tienes al final se van reduciendo. Están porque son nuestras personalidades las que son, pero yo creo que era una chica que seguramente tenía un pasado, y habría que ver qué pasado tenía, y su autoestima pues a lo mejor ahí estaba floja en ese punto, ¿no? En las relaciones, ¿sabes qué relaciones ha tenido? ¿Vale? Y bueno, yo creo que con esto cerramos el capítulo de Gran Hermano. Y espero que nos sugiráis temas de Gran Hermano, que podamos hablar más de Gran Hermano, que podamos darnos ideas. Continuar con esto si os ha gustado. Al final hay alguien, como decía Bárbara, si al menos alguien me lee aparte del gato y Mirs, si alguien nos lee, nosotros, bueno, pues seguiremos intentando hacer esto. Recordamos que el hashtag, por si tenéis dudas o queréis aportar lo que sea, es asterisco maullidos en las ondas 1. Y vamos a pasar un poco a hablar ahora, bueno, de Harry Potter.
Y empezamos, como no, con esta melodía. ¿Nos gusta la melodía? ¿Nos transporta a algún lado? Bueno, Bichín, que Bichín se está introduciendo hace poco en Harry Potter. Entonces, ¿qué fascinación crees tú que despierta este mundo Harry Potter, los libros, las pelis? ¿Mueve masas? ¿No mueve a nadie? A ver, yo, por describir un poco, yo entré en el universo Harry Potter hace relativamente poco. Era algo, cuando salieron los libros, me pilló a jugar algo más reticente a su lectura. Entonces yo sí. Porque cuéntanos, porque habrá mucha gente que sea muy fandom, ¿no?, de Harry Potter, y habrá mucha gente en tu situación que piense que son libros para niños o que directamente no le interesa. Entonces, a mí me interesa tu experiencia. ¿Por qué quizá fuiste más reticente cuando salieron los libros? No me llamaban, es decir, no llegaron. Es decir, en mi círculo en el que yo me movía, pues no leí los libros nunca. Es decir, solo tenía un amigo que leía Harry Potter y pues entonces yo creo que en parte por eso un poco el círculo en el que me movía, pues no, a lo mejor éramos más del Señor de los Anillos y el mundo de Tolkien y no tanto de Harry Potter, y entonces bueno, pues cada uno al final, por X o por Y, pues hemos llegado a donde estamos. Yo no me llamaba la atención y no era algo que me atrajera. Las películas no me llamaban tampoco, es decir, si no me leí los libros tampoco había sentido ver las películas, y bueno, ahí me quedé un poco. Pero ¿qué he visto yo con esto de la lectura de Harry Potter? Es decir, hay que decir que yo soy Harry Potter, estoy en tercero. Ya soy... Bueno, segundo, ¿eh? El segundo lo he terminado, el tercero estoy en ello. Hemos empezado el primer capítulo. Bueno. Y bueno, lo importante, vamos a centrarnos un poquito. ¿Qué es lo que me atrae del universo Harry Potter? Pues que hemos empezado en un grupo de Twitter a hablar sobre Harry Potter y mi pareja Oji me dijo que si empezamos a leerlo juntos, y además somos aficionados a leer los libros, lo leemos siempre juntos. Uno le lee al otro y así desarrollamos la lectura de los libros. Y empezamos así y la verdad que me ha sorprendido a bien, ¿no? Es decir, como un adulto que lee Harry Potter me he sentido que es un mundo intrigante, divertido, que donde el valor de la amistad pues está ahí incipiente y bueno, poco a poco, ¿no? Es decir, creo que esto es un crecimiento, ¿no? Es decir, igual que crecen los personajes, crece el interés. No sé, de momento hasta Harry Potter 2 pues no ha sido una lectura espesa para mí, ha sido fluida, y además el punto fuerte además es que si lo lees en pareja parece que tienes alguien con quien comentar este tipo de lectura. Sí, encima nosotros que lo leemos haciendo voces, que parece esto el club de la comedia, ¿no? Sí, ponemos hasta Lord Voldemort. No, esa voz no la pongo, ¿sabes? Es más tenebrosa. La pongo con más S, más serpenteante cuando la leo. Y bueno, yo te quería hacer una pregunta ahora que me parase a pensar. Tú me has preguntado a mí qué lectura y qué tal. ¿Y para ti? ¿Qué significado, qué significación, qué significa a ti para el universo Harry Potter? Bueno, pues yo empecé cuando iba al colegio, ¿vale? O sea, esto es curioso, bueno, no sé si habrá pasado a más personas, pero yo empecé a leer Harry Potter en el colegio. Creo que yo estaba en cuarto o en quinto de primaria y debió salir recientemente los libros, bueno, ya el segundo. Entonces lo que hicieron fue dar a nuestra clase el 2 y a la clase de debajo, que a lo mejor sería cuarto de primaria o tercero, le dieron el 1. Entonces mi primer libro de Harry Potter fue el 2. Yo empecé con el libro 2, ¿vale? Y bueno, pues tendría 9 y 10 años y la verdad es que a mí me gustó mucho porque es una edad en la que empiezas con la magia, con los personajes.
te metes y me gustó mucho. Luego me fui leyendo todos con mi hermano, ¿no? Él tenía unos libros y otros nos los íbamos dejando y bueno, al final como somos un poco frikis, nos compramos la colección cada uno viviendo en la misma casa y cada uno de los dos tiene la suya. Es verdad que hacía muchísimos años que no leía Harry Potter. Y hablando, ¿no? en un grupo que tenemos acerca de la película de Animales Fantásticos y dónde encontrarlos, como no, promovida por El Gato, el director de este programa, pues que en realidad esa serie, o sea, la película de Animales Fantásticos sí que hace muchos guiños, ¿no? A Harry Potter. Entonces, hablando de todo esto, Animales Fantásticos, Harry Potter, todo, yo me di cuenta, jolín, que eran unos libros que me habían encantado, que me habían gustado mucho y acompañándome en parte de mi vida, y que había un montón de cosas y detalles que a mí se me estaban olvidando y dije, no puede ser. Y resulta que Bichín viene y me dice que un poco más que Harry Potter, que qué es eso, que si es una nueva tostadora. Bueno, no fue para tanto. No fue así, además. Si te acuerdas, fue la escena... No es hacer spoiler, ¿eh? Hay una escena en la que el hombre tiene un maletín y le da lo que viene siendo un botoncito y pone no apto para Muggle. Esto es al principio, ¿vale? Tampoco se está haciendo ningún spoiler. Y yo, ingenuo de mí, miro a Augie y le digo, ¿has visto? Ponía no apto para Muggle. ¿Y qué es Muggle? En realidad, para más Inri, fue, ¿has visto? Ponía algo. Y yo le dije, sí, ponía no apto para Muggle. Y ya él me preguntó, ¿y qué es eso de Muggle? Y yo dije, madre mía, me llevé las manos a la cabeza en plan, esto no puede ser, o sea, esto no puede ser. No puede ser. Cundió el pánico en mi interior, ¿cómo puede ser? Entonces ya le expliqué que Muggle es la gente no mágica y dije, esto hay que arreglarlo. Y entonces decidimos, también porque nos picaron por la curiosidad nuestros compis del grupo, a volver a empezar a leer los libros conjuntamente para que Bichín se pusiera un poco al día, ¿no? Y bueno, pues conociera este mundo. Si no le gustan, que no se los vuelva a leer más. Te hago cruz y raya, ¿eh? No, hombre, no, me lo seguiré leyendo. Me parece además interesante que yo creo, ¿no? Además, que la evolución va a ser los primeros libros a lo mejor son más infantiles, ¿no? Es decir, pero sí que ves que según la evolución del primer libro al segundo libro hay un toque más adolescente, ¿no? Y yo supongo que irá evolucionando, ¿no? Además, recordemos que la autora es un poco como, todavía no la has llegado a ver, pero es un poco como el autor de Juego de Tronos. Aquí coges cariño a alguien y zape, te lo arrebata de tu vida de una manera cruel. Así no, JK, así no. Hay que decir que una de las cosas que hablábamos, ¿no? Es decir, al principio, es que a mí cuando leía esto, a mí me hizo gracia, ¿no? Es decir, porque luego me dijiste que nuestro adorable gato también decía en esa línea, ¿no? Es decir, no me matéis, fans de Harry Potter. Pero a mí me parecía que Rowling había cogido como muchos universos y los había unado en Harry Potter, ¿no? Es decir, a mí me venía mucho que esta mujer ha leído a Tolkien, o sea, es decir, yo veo hay cosas, hasta fíjate, de la Guerra de las Galaxias también veo que ha cogido cosas, ¿no? Los Jedi, ¿no? Los Jedi son el lado oscuro, el lado tenebroso, el lado de los Jedi que es en plan la fuerza, y coño, esto también lo ve representado, ¿no? Es decir, Lord Voldemort, ¿no? Es decir, el Slytherin sería como la escuela oscura, ¿no? El lado tenebroso de la fuerza Muggle, ¿no? La fuerza mágica, perdona, los Muggle, ¿no? Magos. Y luego, por otro lado, están aquí como el lado bueno, ¿no? Es decir, sería Obi-Wan Kenobi, podríamos ponerlo como Dumbledore, y luego Darth Vader sería Voldemort. O sea, Dumbledore, Obi-Wan Kenobi, Yoda, ¿no? El maestro Yoda, y luego tendríamos a Lord Vader, que sería el señor Voldemort, ¿no? Y ahí luego cada uno como cata los personajes que hay. También, además, en las redes he visto yo que también se asemeja mucho a la parábola de los tres hermanos. No sé si vi contigo el vídeo, ¿te acuerdas? Que es como la muerte, que son tres hermanos, les pide un deseo, uno quiere poder, quiere una varita para ser muy maloso, otro lo que quería era algo como el poder para resucitar, ¿no? O algo así, que ese hermano pide un deseo por amor y al final acaba muriendo. Y luego está el tercero, que lo que pide es una
algo para que la muerte no le encuentre y le da una capita de invisibilidad al más puro estilo Harry Potter, con su capa fabulosa. Y yo luego lo que veo que siempre, que a mí, a lo que me recuerda o no me recuerda, veo que a mí, por ejemplo, a Dumbledore le daría más protagonismo. En plan, hostia. Porque a mí Potter me parece un personaje que siempre le viene el rollo chiripa, ¿me entiendes? Siempre le viene la suerte al final, que viene alguien que le salva el culete. No sé si eso cambiará y espero que... supongo que algo tendrá más... Según va creciendo el personaje, pues a lo mejor más de niño va más adulto, ¿no? Pero... respecto al área que hicimos, ¿a qué me recuerda? Pues diría que un poco el universo Tolkien por un lado y la Guerra de las Galaxias mucho. O sea, yo cuando lo vi de repente, no sé, hizo una relación en mi cabeza bastante interesante. ¿Qué opinas de...? Hemos leído 2 libros, hemos visto 2 pelis, porque lo que hacemos es que también además es una actividad que recomendable en pareja, a lo mejor a quien no le guste Harry Potter, cualquier otro libro, ¿no? Nosotros lo que hacemos cuando nos leemos como ha dicho Bichín, el mismo libro a la vez, o si son 2 diferentes nos lo podemos cambiar, pero cuando estamos en plan frikis totales de no poder dejarlo, lo que hacemos es leer el mismo a la vez leyendo en alto, ¿no? Una actividad que recomendamos, bueno, pues en pareja. Y lo que estamos haciendo es primero leernos el libro y después ver la película un poco pues para que no desanime a la lectura o no sea muy previsible, porque al final son diferentes. ¿Qué opinas? ¿Libros, pelis? ¿Tu opinión? Yo siempre digo, ¿no? Es decir, que adaptar un libro a llevarlo a la gran pantalla es un ejercicio complicado y más en un universo mágico donde es ficción. Y en esto te digo que, joder, que por rescatar un poco también los Señor de los Anillos, Peter Jackson se tiró, era el proyecto de su vida, y hasta que no tuvo los medios audiovisuales necesarios, él no lo llevó a la gran pantalla. Se han intentado hacer, ¿no?, aproximaciones a través de dibujos animados, hicieron como películas de ello, y con Harry Potter yo pensaba que iba a ser complicado hacer una adaptación, porque siempre pecas de eso, ¿no? Es decir, y más cuando el actor es un niño, porque no nos olvidemos, no son actores, y yo no sé la historia de estos actores antes de Harry Potter, pero no he investigado, pero se le ve que al principio pues, los dotes interpretativos pues, no son muy allá, ¿no? Es decir, Ron, ahí tengo el pobrecito mío de Ron. Ay, pobre Ron. Que yo le veo como muy valiente en el libro, siempre le pone la misma cara bobo el pobrecito en las escenas. Es verdad, ahí te hago un apunte, yo estoy completamente de acuerdo con Bichín. Es verdad que el personaje en concreto de Ron lo idiotizan mucho. Lo quieres muchísimo más cuando lees los libros, es más valiente, más amigo, más de hacer cosas, de proponer, se mueve más. Y en la película pone la cara de susto que parece que no salimos de ahí. El pobrecito mío me parece como Chuck Norris, solo tiene un registro de cara de momento en las 2 primeras películas, pero supongo que como todo, o sea, es el chaval a largo, según vayan pasando las películas, que ya están hechas, vale, pero supongo que cuando tenga más madera como actor, pues en la 3ª película pues supongo que habrá mejorado sus dotes interpretativos y tal. Me parece que lo potente es cómo captan, ¿no? Es decir, lo del banquete, lo del sombrero, ¿no?, clasificador, seleccionador, bueno, perdonadme, algunos apuntes, algunas palabras no me salen del todo correctas. Pero me parece que lo que es el ambiente de Hogwarts lo han captado bien, ¿vale? Es decir, luego tiene pequeñas cosas pues que cuando te lees el libro justo, lo tienes reciente y ves la película y dices, esto no sale, esto no era así. Es decir, es normal porque al final es ficción, ¿vale? Entonces ahí tampoco no voy a matar al director, porque lo importante es que ha captado el universo de Hogwarts. ¿Qué personaje te gusta más de la serie de Harry Potter? ¿En libro o en película? En el libro, el personaje que te gusta más. Y a la vez ya te pregunto, el que te gusta menos. Fíjate, ¿sabes? Pues yo creo que al final el que más me va a gustar va a ser Voldemort. No, hombre. ¿Voldemort? Que no, es porque ser malo. Creo que este va a ser nuestro último programa. Que no. Dumbledore me parece que es un personaje muy fuerte.
Harry, es que lo que pasa es que yo a Harry le veo como muy ñoño. Es decir, también habría que analizar el personaje de Harry Potter, ¿no? Que lo analizaremos y de un término más, si quieres, un poco un enfoque más psicológico de esto, ¿no? Podemos darle un toquecillo luego si quieres. Pero Ron me parece entrañable. ¿Quién es el que más te gusta? De lo que llevas hasta ahora, ¿eh? Pues me gusta pues Dumbledore, Ron y Hermione. O sea, me parecen que son el trío... Mójate, bichín, 1. Es que es difícil, ¿eh? Es decir, no me quiero decantar por ninguno todavía porque sé que hay Siempre más... nos quedará Neville Longbottom, que ganó 10 puntos por detener a sus amigos cuando iban a por la piedra filosofal. Claro, lo que pasa que... A ver, yo soy muy... O sea, voy a saber, para que tengáis en cuenta mi opinión por dónde va, ¿no? Yo soy muy del lado siempre canalla, ¿no? Es decir... Un guiño al gato. Y siempre el canalla de las películas, siempre el malo de las películas me atrae, ¿no? Es decir, o por lo menos que tenga chicha, ¿no? Es decir, a mí los cabreos de Ron me gustan mucho, ¿no? Le veo así... Hagrid me parece entrañable, ¿no? Hagrid es un tío muy mimosín. Potter, estoy por cogerle el punto, ¿vale? Y Hermione me parece que es la tenacidad. ¿Cuál me gusta más? Pues de momento, venga, vamos a decir Dumbledore, por el pasado que tiene y la historia que tiene. ¿Qué historia y qué pasado tiene? Pues hombre, viene a ser el crack, ¿no? El que tiene el mejor mago, el director, el que lo ha... ¿Eso lo has leído en el cromo que viene con las ranas de chocolate? Sí, hombre, el cromo de las ranas de chocolate me encanta, pero a mí, por ejemplo, porque le veo que es el mago más poderoso que hay en la actualidad, ¿no? Es decir, hago muchos guiños a Señor de los Anillos porque yo soy más de Señor de los Anillos, ¿vale? Pero yo veo a Dumbledore como Gandalf, ¿no? Es decir... Y en ese punto, pues a lo mejor empatizo. Yo siempre digo, la vida son experiencias subjetivas y a mí, yo con el Señor de los Anillos y el universo Tolkien, pues la verdad que con Gandalf era mi personaje favorito y es verdad que en eso Dumbledore me conecta con Gandalf y por mis lecturas de infancia que he tenido del Señor de los Anillos, pues de alguna manera me hace que empatice más con ese personaje, pero ya está. A ver cómo evoluciona. Espero una evolución bastante larga, un poco más de acción. Porque es verdad que me parece que las chichas se la dejan para el final y se me queda al final corta en los libros. Es decir, la parte importante que para mí es la chicha de la batalla, ¿no? Por decirlo de alguna manera, siempre se me queda acotada a un capítulo 2, ¿no? Y a mí eso quizás es lo que menos me gusta de los libros. Que la chicha se la dejan para el final y se me queda corta, ¿no? Es decir, coño... En el libro 2, la batalla contra la serpiente, el basilisco, pues yo me la esperaba, me esperaba algo glorioso. Es decir, algo con mucha acción, más detallado, pues Harry se tumba, se tira, esquiva tal, bueno, y una descripción súper detallada del, ¿no? Y ahí a lo mejor en la película sí que te hace una descripción. Sí, una descripción tipo... El basilisco guiña un ojo, se le cae una pestaña, baja lentamente al suelo de la cámara de los secretos, impacta contra el suelo, rebota con el agua, la pisada de Tom Sorbororrai chasquea en el momento. Sí, es que realmente, vamos a ser claros, es decir, cuando tú te has leído a Tolkien, él te describe las batallas con un detalle brutal, ¿no? Es decir, y aquí... Coño, es verdad que no deja de ser un libro infantil, ¿no? A lo mejor no puedes entrar tanto en esos detalles porque... Pero supongo que como este libro, como tú has crecido con... ¿Sabes? Es decir, ¿entiendes? Lo bello de este libro, y yo creo que lo que engancha este libro es que a chavales con 11, 12, 13, 14 años y se han ido leyendo libros y han ido progresando como personas y han visto la progresión de los personajes acorde a su edad cronológica. Y han evolucionado los libros también. Y entonces yo creo que lo bonito y lo que engancha mucho de este libro, y ahí sí que tengo que darle la enhorabuena a la escritora, es que ha reflejado eso, ¿no? La evolución de un niño a adulto, ¿no? A esa adolescencia, porque supongo que me preguntarás ahora, ¿no? ¿Qué me espero? ¿Qué te esperas de los libros? ¿Cómo crees que va a acabar Harry, Dumbledore, Lord Voldemort
viene, se va, ni fu ni fa, que se dedica a cosechar castaños. Yo siempre digo que una buena historia necesita de un malo. ¿Voldemort está muerto? No, Voldemort no puede estar muerto. Es decir... ¿Y cómo vive? ¿Cómo está vivo? ¿Cómo crees que está vivo? Hombre, ya de hecho en el segundo libro dice Dumbledore que le sitúan en no sé si es en Albania o en algo así. No, es decir, que ya le hace un guiño como que Voldemort está, ¿no? ¿Cómo crees que está? Yo creo que está vivo. ¿Cómo? Cuando te refieres cómo, es decir, corpóreo, no corpóreo, yo creo que ya está en persona. O sea, ¿tú crees que ya a día de hoy, libro 2, Voldemort está en Albania corpóreo? Sí, es decir, todo malo recluta un ejército. ¿Cómo ha llegado a ser corpóreo? Pues supongo que él es mago, ¿no? Es decir, al fin y al cabo la magia es eso, ¿no? Es decir, y además si dan clases de transformación, entiendo que él algo hará en torno a ello, ¿no? Es decir, si la señora McGonagall se puede convertir en gato, pues imagino que si Voldemort es el mago más poderoso del lado oscuro, tendrá sus artimañas para poder volver a un cuerpo. Es decir, él ha intentado, de alguna manera, en los primeros libros, pues tomar cuerpo. En el segundo ya está a 1 centímetro, como el que dice, de tomar cuerpo, y yo creo que ¿Pero sí. de tomar cuerpo en qué sentido? Porque realmente lo que vemos es el Voldemort adolescente, en realidad, no el Voldemort... Sí, pero... Voldemort. Pero yo creo que Voldemort sí está ya. O sea, es decir, puede ser una proyección lo que hemos visto, porque al fin y al cabo lo que deja es un escrito de su legado, ¿no? El legado de Voldemort, ¿no? Es decir, lo que era Voldemort. Y también yo creo que lo importante que ha hecho esta mujer, fíjate ahora que lo Madre pienso. mía, parece un horror, qué cruz. ¿Quién, yo? No, todo el tema de Voldemort. Lo importante que ha hecho la mujer esta es que con esto nos describe la historia, ¿no? Es decir, este libro es necesario para saber la historia de Voldemort, ¿no? Es decir, era necesario decir, no es cómo era Voldemort adolescente y de dónde viene Voldemort. Entonces, bueno, pero yo creo que ya tiene cuerpo. Ya, no sé si es el siguiente libro o el siguiente, pero que estará. ¿Cuál es el personaje que menos te gusta? Pues... No voy a matar a Harry, ¿no? Todavía. Pero, estoy cerca, ¿eh? Es que el personaje que menos me guste... Todavía no le he cogido mañana ninguno, ¿vale? Es decir, estoy más en la parte de buscar afinidades más que... ¿No hay ninguno que te rechine un poco en plan, ya está aquí, X? No, todavía no me ha creado esa gente. Es decir, Harry a veces me sugiere eso. Harry. No, hasta porque Neville Longbottom me parece tiernín, ¿no? Es decir, esa parte tierna me la despierta. Pobrecillo, él siempre dice, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Bueno, yo creo que Neville Longbottom está destinado a morir. Eso ya, vamos, ha puesto mi dedo meñique que es necesario que muera. ¿Qué personajes crees que están destinados a morir, ya que sacas el tema? Pues yo creo que Neville sí. O sea, Neville no pinta nada. Ya hay un momento que no, sus tonterías de, ¡ay, la ha cagado! ¿He sido yo? No, eso... Va a haber un momento en el que ya no tenga sentido y por propia evolución del libro tiene que desaparecer. Y fíjate que yo creo que si esta mujer realmente está siguiendo, me ha teletransportado al universo también de Star Wars y esa relación que yo he hecho con Obi-Wan Kenobi y Yoda con Dumbledore, de alguna manera yo creo que Dumbledore va a tener una muerte, va a morir gloriosamente, pero va a morir. No sé, me da. Es una de las muertes potentes que seguramente marquen al lector. Y no he leído nada, creo, y no he leído nada, absolutamente nada, ni he visto ninguna película, pero me da a mí que si me ha transportado a mí a ese mundo, ellos mueren de una forma también gloriosa, entonces yo creo que también ellos tienen que morir. Él tiene que morir. Dumbledore tiene que morir. ¿Alguien más? Joder, tampoco he visto... No, te pregunto, tú que no sabes más... Algún Wesley, yo qué sé, algún gemelo, los gemelos, pues también están destinados, ¿no? A una muerte, a uno de los dos, ¿no? Y que el gemelo que sobreviva, pues con la furia, o no, algo así sería potente también. Me parecería una buena muerte.
¿Cómo crees que sobrevivió Harry? No, él lo describe con lo del amor verdadero de la madre como un poder de protección, ¿no? A lo mejor por ahí, ¿no? Es decir, que si te lo describen así, pues así será. Pero yo creo que realmente Voldemort no lo quería matar. Me da a mí... O si lo quería matar, pues bueno. Él dice que sí, ¿no? La verdad, me estoy contradiciendo. En el libro dice que Voldemort lo quería matar. Pero... Joder, el amor verdadero que te sale, pues bueno. Me parece que... simplón el argumento. Tiene que haber algo más. No sé cuál es, chicos. Ahora, ayudarme. ¿Ves alguna relación entre Hagrid y el protagonista de Animales Fantásticos y dónde encontrarlos? Sí, sí la veo. Es decir, yo creo que en algún punto sí es verdad. O sea, ¿En la barba no? No, en la barba no, pero es verdad que, joder, esa fascinación por los animales, por las criaturas, por protegerlas, por sacar el lado bueno de las bestias, ¿no? Que es decir, que volvemos a lo mismo, es decir, la bestia no es mala el que la azota, ¿no? ¡El azote! El azote de la bestia. Es decir, si vamos a teletransportarnos un poco, ¿no? Vamos a fantasear un poco, ¿no? King Kong no era malo, King Kong era la hostia en su isla, ¿sabes? King Kong tiene una función. ¿Cuál? ¿Tú no has visto nada de King Kong? King Kong vive en una isla donde había bestias totalmente brutales. Y King Kong era el que creaba el orden en esa isla de animales tan destructivos. Era el jefe. Era el puto jefe. Entonces ahí, pues es eso que... Supongo que Hagrid ve el lado bueno de las bestias como lo vea el protagonista de Animales Fantásticos y dónde encontrarlos. Me parece que ese punto sí que lo tiene ¿Con conexión. qué casa de Gryffindor te identificas? Pues mira, vamos a ser claros. Aquí esto es como las nominaciones de Gran Hermano. Casa y razones. Perdón. Ravenclaw y Hufflepuff me parecen casas totalmente que han hecho dos casas de relleno que las han plantado ahí y que tienen que estar porque tienen que estar, ¿no? Es decir, es como los muebles de Gran Hermano. Pues en esa casa están los dos muebles que son Hufflepuff y Ravenclaw. Gryffindor me parecen que son un poquillo petantillos a veces, ¿no? Es decir, somos como los buenos que siempre resolvemos el misterio y nos cascan 200 puntos extras para que ganemos siempre. Coño, ¿me entiendes? Es decir, entonces yo creo que a lo mejor no me matéis, yo a lo mejor soy un poco Slytherin, ¿eh? ¿Por qué? Motivos y razones. Por ese lado poderoso, ¿no? Es decir, el ser bueno es fácil, ¿no? Es decir, eres Gryffindor y ya eres bueno. Bueno, pero también puedes ser poderoso y tener la opción de elegir, ¿no? Anakin Skywalker estaba destinado a ser un Jedi bueno de la fuerza, pero al final se fue al lado tenebroso, ¿no? ¿Y por qué tú te sientes identificado con la casa? Tú a nivel personal, ¿por qué crees que te hubiera elegido Slytherin? ¿Por qué? Porque tengo mi lado canalla, es decir... ¿Otro guiño al gato? Pero yo luego sé que hubiera cogido mis cosas y las hubiera enfocado bien, porque luego siempre veo el lado bueno de las cosas y me gusta ayudar siempre a las personas y tengo ese lado bondadoso, ¿no? Pero, coño, que... A ver, si vas a escoger Slytherin porque te gusta el verde o las serpientes. No, hombre. ¿A qué estamos jugando? Estamos jugando a que, de momento, me parece que Gryffindor está perdiendo puntos por el tema que siempre ganan porque Harry ha hecho algo maravilloso para Hogwarts. Y yo pregunto, ¿el problema no será Harry? Porque Hogwarts vivía muy bien sin Harry, ¿no? Es decir, a eso se llega Harry y meter en líos a Hogwarts, que es innecesario porque si no, no habría libro, ¿no? Pero ya ha llegado la desgracia con él. parece el desgraciado, ¿no? Y a lo mejor los de Slytherin no son ni los buenos son tan buenos ni los malos son tan malos, es lo que yo digo. Bueno, ahora te voy a hacer una pregunta, bichín, un poco de mojarte profesionalmente. ¿Qué opinas del niño que sobrevivió? De Harry, que es un huérfano, ¿no? ¿Crees que hay algún abandono emocional? ¿Puede tener algún tipo de carencias? Cuenta a los oyentes tu opinión. Hombre, es afán de protagonismo, en cierto modo, ¿no? Es decir, una persona que ha tenido carencia de afecto, de alguna manera busca el afecto, busca que el otro esté pendiente, ¿no? Busca ese protagonismo que no ha tenido en su casa, busca llamar la atención, ¿no? Es decir, yo creo que Harry es un personaje, pues es un huérfano y víctima de maltrato.
por parte de unos padres adoptivos abandónicos. Y bastante bien ha salido Harry, ¿no? Pero, sinceramente, yo creo que será digno de analizar, ¿no? Es decir, yo siempre digo, ¿y qué sería, no? Hay una película, no sé cómo se llama la película, la verdad, de una chica que le hace una lobotomía y vive un mundo mágico y tal. Si me acuerdo del título, el próximo día lo digo. Uh-huh. Y digo, Harry, de fondo, si no hubiera sido el universo el universo Hogwarts y demás, Harry Potter podría haber sido como cualquier niño que vive en un mundo de fantasía, ¿no? Buscando ese protagonismo que nunca tuvo en su hogar. Y esa necesidad de afecto, pues sí que se le ve en el personaje, ¿no? De mis amigos no me escriben, mis amigos no están, y eso que trauma para mí tan grande es. Pero eso en parte es una reacción desde mi punto de vista normal. Claro, no, por eso digo que... Yo opino que el personaje debería estar más carenciado y eso realmente creo que es una cosa que no se representa ni se refleja en los libros. Aparentemente es un niño normal, desde mi punto de vista, Sí, que le llega un golpe de suerte y a raíz de eso no veo que tenga ni problemas sociales, no tiene ninguna conducta tampoco desadaptada. Ahí es otro guiño que yo veo, ¿no? Por ejemplo, el personaje de Anakin Skywalker, ¿no? Que es al final de Darth Vader, es eso. Es un niño que sus padres no tiene padres, al fin y al cabo, y que el niño pues tiene ese lado tenebroso de su madre y tal, y para aquí y para allá. Y en este caso, pues Harry, joder, no le veo rabia, no le veo ese lado de Slytherin, no lo potencian, por lo menos los dos primeros libros, que sí que lo puedan potenciar, esa rabia ante estos padres que le tienen estos padres adoptivos, estos tíos que te meten en un cuarto y te quedan, ¿no? Es decir, esa carencia no se ve, ¿no? Es decir, joder, al final parece hasta un niño feliz y alegre y contento, ¿no? En vez de a lo mejor yo le hubiera dado un toque más oscuro a Harry. Fíjate, si hubiera escrito yo un libro... Sí, o por lo menos haber mostrado una pequeña... no sé, un malestar, algo desadaptado que hubiera realmente reflejado más con un personaje que está totalmente, lo que has dicho, maltratado por los Dursley, porque no solo le tienen negado y anulado, no celebran su cumpleaños, todas las ropas son de segunda mano, grandes, todos los problemas que tiene cuando le cortan el pelo, cómo le tratan, no le valoran, ¿no? Ahí su identidad como persona debería ser muchísimo más frágil. Y además, además se adapta perfectamente a los compañeros, a las clases. Ahí Ron, por ejemplo, sí que se le ve más, ¿no? Es un niño pobre que cuando le toca la pobreza rabia. Sí. Y a Harry pues le llaman el Draco Malfoy y le está tocando los huevecetes. Y ahí sí, y no salta como saltaría Ron, ¿no? Es decir, esa rabia cuando te tocan lo tuyo no salta, es decir... Sí, es verdad que el personaje de Ronald Weasley está psicológicamente bastante mejor perfilado. Sí, el de Harry no le veo yo ese desarrollo psicológico en el personaje. Volvemos a lo mismo, estamos haciendo una lectura adulta de esto, ¿no? Es decir, a lo mejor un niño estos matices no los... Estoy completamente de acuerdo contigo, pero algo tendría que ver así no a este nivel tan cruesco, por así decirlo, por inventarme aquí palabras sobre la marcha, pero tengamos en cuenta que vive en la alacena, en un hueco ya a nivel físico muy restringido, con bichos, sin poco más, le dan de comer para mantenerle vivo, pero vamos, que hay hámster que viven muchísimo más felices que Harry. Yo lo he hecho algo más oscuro. Bueno, y yo ahora te quería hacer una pregunta para que tú reflexiones también en torno a ella, y es en relación a la dependencia que Harry Potter tiene del colegio de Hogwarts, vamos. ¿Que si crees que Harry tiene dependencia? Te pregunto si piensas o no, si hay dependencia o no en torno al colegio. Bueno, un poco en la línea de lo que estábamos hablando, yo creo que no, porque igualmente a nivel psicológico el personaje de Harry Potter a la vez por eso es tan jateable y es el menos, yo creo, a la larga querido, ¿no? Todo le sale bien, que es cierto que él no lo busca, pero tampoco, por ejemplo, el comentario que has hecho de Ron, ¿no? Tampoco podemos ver, oh, qué bien, se ha vuelto a salvar, cuando todo le sonríe, todo le va bien, todos le quieren, y él no se le sorprende, no sé, está a nivel psicológico desde mi punto de vista mal perfilado. Sí que considero lo que he dicho, ¿no? Que no tiene dependencia, sino que él, igual que, bueno,
Tom, Sorbo Ray, sí que creo que eran dos huérfanos. Bueno, Tom era huérfano, Harry Potter prácticamente también, porque lo que tenía por familia, que además es familia de sangre, bueno, pues no le hacía ni caso, hubiera estado mejor adoptado en otra familia. Creo que son personajes, ¿no?, que al no tener esa familia fuerte o esos vínculos o esa satisfacción personal, como por ejemplo tiene Hermione cuando vuelve con sus padres, les hace querer estar en el colegio porque es donde tienen sus experiencias, bueno, pues más gratificantes, donde son magos, donde se lo pasan bien, ¿no? Han desarrollado amigos. De hecho, en relación a esto, desde mi punto de vista, incluso el personaje de Tom y la rabia esa que tiene de estar en el colegio, de descubrir cosas, sucios muggles, todo eso, ¿no? La rabia que tiene contra sus padres, sí que perfila muchísimo más estas emociones que son más típicas, podemos decir, de alguien que haya tenido algún tipo de carencias. Que es que se encuentra con Voldemort y yo no veo esa rabia de un niño que le han matado a los padres. No, es como... ¡Ah, eres Voldemort! Hello, ¿qué tal? Es que cuando tú hablas del asesino de tus padres, tiene que salir algo, ¿me entiendes? Y habla como, ¡ay, Voldemort! O sea, sí, y además esa rabia por todo lo que te ha quitado, ¿no? O sea, ya no que ha matado a tus padres, que bueno, sino ha matado a mis padres y por tu culpa, que no me he criado con mis padres, he tenido que vivir con los Dursley, que encima me han maltratado, ¿no? Todos estos años de infierno que he vivido ha sido por tu culpa, porque tú me has arrebatado mi infancia, mis años, mis cumpleaños, mi felicidad con mis padres, ¿no? Que es, tendría que salir de la rabia de eso, bueno, pues todo lo que le ha quitado. Y bueno, yo todavía estoy esperando mi carta a Hogwarts, a ver si me llega algún día. Muggles versus magos, bichín. quería decirte que te llevarás una sorpresa en Navidades. Oh. Y espero que te guste. Y ¿Mi carta de Hogwarts? No sé, lo descubrirás. Y yo quería hacer un par de reflexiones. Muggles, magos. Y yo después de ver los libros, yo digo, ¿quiénes son más? ¿Puedo decir cabrones? Ya lo he dicho. Ya lo has dicho. Entonces, los muggles son seres, ¿no? Seres mágicos. No, seres. No, los magos. No, perdona. Los muggles son los. No, los... Madre mía, le desheredamos. No, chicos. ¡Cagada! Cagada morral. Morral, chan chan, mortal, por favor. No. Cagada, mortal. No, es morral. Lo sabrás, en mi grupo de amigos lo decimos así. Los muggles, como la gente no mágica, manda a sus hijos al instituto y los ve todos los días, ¿no? De alguna manera, de mejor o peor forma. Y cuando les mandan al colegio, al internado, pues los ven los fines de semana a sus hijos, ¿no? Y se permiten verles. Y a mí me hace gracia, ¿no? Cuando dices, los magos mandan a sus hijos a Hogwarts durante toda su adolescencia, que es la etapa más dura, y solo se hacen cargo de ellos durante 2 meses. Ni visitan los fines de semana, ni aquí estoy, ni aquí deja de estar. Te mando una lechuza y con eso mamá está presente y papá. Para reflexionar, ¿eh? A mí me parece que como padres los magos tienen su punto, ¿eh? Es decir, una visitita con tu coche volador, un tren de Hogwarts ahí, pues oye. Sí, es cierto que la lectura que has hecho de nuevo ha sido, bueno, a nivel más psicológica, pero un poco desde mi punto de vista se hace referencia siempre a estos personajes, ¿no? Por ejemplo, con X-Men, ¿no? Esta gente con superpoderes, personas especiales, ¿no? Que tienen algún don, versus el otro tipo de la población que al final teme a estas personas con poderes y acaban siendo un poco reprimidos. Qué buen apunte cansados ese, ¿eh? Por ser reprimidos. JR ha vuelto a coger también de X-Men, coge todo el tema del lo que viene siendo la... JK lo coge todo, lo coge todo para ella, porque coge el tema este de X-Men, la residencia de Xavier, donde coge a los niños mutantes y los forma allí, sí, cierto, y les da sus clases y tal. Interesante, me ha gustado. Y bueno... Vamos a cambiar, ¿no? Este bloque de Harry Potter yo creo que por hoy lo vamos a dejar por zanjado, porque tampoco queremos alargarnos mucho ni aburrir, si alguien nos oye. Y vamos a dar paso al siguiente grupo, al siguiente bloque con una canción que es, bueno, es de mis favoritas y es la canción de infancia de Rapsus Clay. No vamos a oírla toda para no alargarnos más de lo que ya llevamos, pero sí un poquito. Y bueno, yo espero que os guste. A mí la verdad me encanta. A todos los niños que sufrieron
todos los que imaginaban un futuro mejor, aquellos que la evolución de la misma les hizo crecer y transformar su dolor en arte, hicieron sabiduría de su llanto, el amor su manto. Esta es la escuela de la vida. La religión de los ateos, de los niños que peleaban por respeto en el recreo y lloraban por amor y se escapaban de la escuela y escribían su dolor y lo cantaban en capela, crió. Así mi Tenemos a Oji rapeando, ya desde niños compartiendo igual el hambre que el pan, sin un plan, sin sacar lejos, sin mirarse en los espejos. Así van los niños viejos que sueñan con Peter Pan. Así tu clan, man, Respeto y clan. Hey, todos los niños del barrio aprenden huyendo del fan. Bueno, si queréis escucharla entera, ya sabéis. Infancia de Rasus Clay. Y damos paso al siguiente bloque que hemos titulado, como somos psicólogos, psicología. Bueno, vamos a dar unas nociones muy básicas, porque ya este es el tercer bloque que habíamos pensado para hoy. Tampoco queremos alargarnos mucho ni aburriros. Y va a ser, pues muy básico, muchos. Bueno, si alguien nos oye, igual lo sabéis, ¿vale? En primer lugar, ¿cuál es un poco la diferencia entre un psicólogo y un psiquiatra? Que hay gente que puede aún todavía dudar con esto. Los psiquiatras son médicos, ¿vale? Ellos hacen la carrera de medicina y luego se especializan en psiquiatría. Por lo tanto, como son médicos, pueden recetar y son los que mandan las conocidas pastillas, ¿no? Luego muchos, al final, amplían sus conocimientos pues por vocación, por humanidad, por interés profesional, y se acaban especializando a veces en cosas de psicología. Muchos se vuelven psicoanalistas, o por lo menos muchos de los que nosotros conocemos, y entonces a veces dan en consulta, no en la consulta del psiquiatra propiamente dicho. Luego también hay psiquiatras particulares, en psiquiatras de la seguridad social. Algunos dan una terapia pues a veces bastante integrada, te pueden recetar algo en función de si lo creen o no conveniente, y a veces te hacen una terapia, pues más incluyendo algunas. ¿Estás de acuerdo conmigo? Sí, la diferenciación que has hecho. Y los psicólogos, pues propiamente hacen la carrera de psicología y luego se especializan, ¿vale? Hay un montón de ramas: psicología deportiva, psicólogos conductistas, psicólogos cognitivos, psicoanalistas, ¿no? Algo me dejo, de la Gestalt. Hay un montón de ramas, ¿vale? Y desde mi punto de vista, todas son buenas. Me refiero, si funcionan y a la persona que va a consultar por sus dificultades le funcionan, son buenas, ¿vale? A la hora de elegir alguna de estas orientaciones, nosotros nos definimos como más relacionales, ¿vale? Consideramos que es importante, pues con la que el propio paciente o la persona que busca ayuda se sienta más identificado, ¿no? En función de sus características, cómo se sienta más cómodo. Luego, ¿cómo, por ejemplo, saber si un psicólogo es bueno para mí, ¿no? Y luego ya voy a decir un poco qué hacemos o cómo sabemos si puede ser recomendable, pues buscar ayuda así más profesional. En principio, dicen, y yo creo desde mi punto de vista que es verdad, que hay una especie de feeling, ¿no?, con el psicólogo. Tú vas por primera vez, por ejemplo, a la consulta, y si ves o te rechina o no te cuadra o no estás a gusto, pues sinceramente yo creo que lo más interesante es casi que vayas a otro profesional o que cambies, ¿no? Cambies si estás a gusto, te sientes recogido, te sientes bien, y tu sensación interna, porque nos tenemos que escuchar mucho a nosotros mismos, es positiva. Pues eso quiere decir que probablemente en esas manos el trabajo juntos, que así es como nosotros lo vemos, trabajando junto con los pacientes, no sacamos la varita mágica y hacemos milagros. Es un trabajo muy importante en el que hacen las personas que nos consultan, y es un trabajo conjunto. Yo creo que la palabra es la confianza, ¿no? Es decir, con la persona con la que tú estableces el vínculo, ¿no? Y con la que te abres, ¿no? Porque al final es que te abres, tiene que ser de tu confianza, ¿no? Tiene que haber una empatía por parte del terapeuta, que tú la sientas como tal, que hay un interés, que se establece un vínculo entre profesional y paciente que fomenta que se puedan trabajar aspectos de la vida de ese paciente que han quedado atascadas, en conflicto, en déficit, y de alguna manera dan pie a que la persona pueda desarrollar formas de estar en el mundo que hasta entonces no han sido lo suficientemente adaptativas para desarrollar sus potenciales, ¿no? Es decir,
Y ahí entraríamos en un campo el de las potencialidades del individuo, creer que tiene potencial para desarrollarte. Y si tú percibes que el profesional con el que estás, tú no vas a desarrollar ese potencial, no te vas a desarrollar como persona, no vas a tener confianza, es difícil que se establezca un vínculo, que para mí es el puente que te permite salir, ¿no?, de esas aguas tormentosas, ¿no?, que impiden que nades, que progreses, que avances. Y eso es lo importante. Y bueno, ¿cómo saber si es recomendable ir al psicólogo? A ver, normalmente sí que es cierto que es un mito o está un poco una creencia de la población general, es que la gente que al final necesita consultar es porque está en un estado muy vistoso. Digamos, voy a poner un ejemplo así muy llamativo para que lo veamos todos, que es a lo mejor porque veo duendes de todos los colores encima de mi cabeza y se me suben en los hombros, ¿no? No necesariamente tiene que ser algo tan un poco ilustrativo como eso, sino que puede consultar cualquier persona de la población general que en un momento de su vida tiene un malestar grande, importante, por algún motivo, y que no tiene las herramientas a lo mejor necesarias para gestionarlo, ¿no? O sea, momentos de crisis, momentos puntuales, a lo mejor en alguna etapa. ¿Algo que añadir, Bichín, o aportar? Yo siempre te lo he comentado esto, ¿no? Es decir, es una metáfora que yo utilizo mucho, ¿no? El niño mecánico. Yo siempre... y a mejor desarrollo esto un poco y ya está, pero vamos, yo creo que lo importante es que esto es un bloque de inicio, y que los temas que profundizaremos más adelante son los que vosotros nos sugiráis y los que nosotros pensemos también que puede ser importante. Sobre todo lo que os interese, si realmente os interesa seguir oyéndonos, sobre qué os interesaría, cosas que tengáis dudas o qué os interesaría oír, nos lo podéis proponer, ¿vale? Recordamos el hashtag de hoy, ¿vale?, que tenemos pensado, que es *maullidos en las ondas 1. Vale, y pues bueno, voy a lo que estaba diciendo, ¿no? El símil del niño mecánico. Yo digo que el niño no nace con un pan bajo el brazo, nace con una caja de herramientas. Y las experiencias que tiene a lo largo de su vida hacen que vayamos adquiriendo algunas herramientas y otras no podamos tener acceso a ellas. Y luego somos conductores de nuestro vehículo, que nuestro vehículo es nuestra vida. Y a veces el coche se para. Y se para por un desamor, se para porque muere un familiar, porque no nos va bien el colegio, porque tenemos problemas a los que no tenemos herramientas y no sabemos cómo poner en marcha ese vehículo. El vehículo que es nuestra vida. Y yo creo que eso es lo importante, ¿no? Es decir, el acudir al psicólogo no es acudir al loquero, es acudir a una persona que va a crear un espacio, que en esto Winnicott lo decía, ¿no? Pues la terapia como un espacio de segundas oportunidades, donde tienes la oportunidad de retomar esas herramientas que no has adquirido a lo largo de tu vida y que te ayuden a volver a arrancar ese coche que se ha quedado estancado en ese momento. Pero bueno, es una teoría es un símil que utilizo yo, y habrá muchos símiles, ¿no? Esto es como todo, ¿no? Es decir, cada uno se agarra un símil para explicar lo que viene siendo la terapia, pero a mí me vale ese. Y en mi terapia yo siempre lo utilizo mucho. Y bueno, esto es un poco lo que yo es mi pensamiento de lo que es el... ¿Quieres aportar algo más o algo que te interese desarrollar en este punto? ¿Lo dejamos así? Yo creo que lo importante sería la aportación de lo que viene siendo los oyentes, y que nos pudieran transportar preguntas, trasladar preguntas, y que nosotros retomamos y que reflexionemos juntos, porque como hemos dicho, nuestra terapia es reflexionar junto con, ¿no? Y lo importante es que este otro, que es nuestro oyente, pueda sugerirnos contenidos y reflexionar en torno a ellos, porque a mí me gustaría que esto fuera dinámico y que hubiera un uno, un otro, un yo y un tú, ¿no? Me parece bien. ¿Quieres que lo dejemos? Yo creo que hasta hoy hemos tocado bastantes puntos que los vamos a desarrollar. Tampoco queremos que se alargue, para que es nuestro primer día. No queremos que sea denso, queremos que nos digáis si os ha gustado, si queréis que sigamos con Maullidos en las Ondas, si os apetece oírnos más, si por favor somos un horror y nos callamos para siempre y dejamos de molestar a la gente. Un poco de vuestra opinión. Recordamos, el hashtag de hoy es *Maullidos en las Ondas 1, y de verdad, sugerencias, temas, dudas, cosas que queráis, jatearnos fuerte si queréis otros. Bueno, si hay alguien, claro, igual estamos aquí dando por hecho que, bueno, el gato nos va a oír, y Mir seguramente también. Tenemos de momento 2 potenciales oyentes y esperemos que sean muchos más, porque esto es un programa para todos. Y bueno, vamos a terminar por hoy. No sé si para terminar quieres mandar saludos a alguien. Los mando yo primero, luego tú.
yo saludo, ¿no? Es decir, a toda esta gente que compartimos en el grupo, que sé que son, que estos te dejo que los nombres tú, porque tú eres vale. la que me iniciaste en ese grupo. ¡Oh, qué bonito! Y te dejo que los nombres tú. Vale, y luego si quieres tú mandas saludos a alguien. A ver, yo quiero saludar, por si lo oye, a mi amigo Atticus, a Edurne, ¿vale? Y luego, bueno, pues a todas vosotras, al gato, como hemos dicho hoy, y bueno, al consultorio de la OGI, a las almejas, muy importante, la resostencia. Y yo, bueno, pues tengo ahí algunos elementos por ahí furulando siempre en mis grupos, que tengo luego aparte de OGI, que ellos saben quiénes son, que son el Pogu, Lágrima, Johnny, todo el grupo este que tengo en el que estoy de Barbaradistas, y me gustaría que fuera mucha gente más, que se fuera ampliando y que en esta lista que decimos al final de agradecimientos se puedan unir muchísimas personas más, porque vosotros vais a ser los que nos vais a permitir tener un espacio más rico. Bueno, Pogu, yo también te mando saludos, que sé que estás empezando fuerte en las redes, a ver si tienes mucha suerte y consigues lo que estás buscando. Y bueno, para terminar, os vamos a dejar con... Os voy a poner una recomendación de una canción, es mi canción favorita. Es una canción que compuso Bob Marley al final de su trayectoria, cuando ya enfermó con el cáncer, pero con una temática que a mí me parece impresionante, que es la redención, ¿no? El liberarse, el que la mente se libere de las emancipaciones y el crecer, ¿no? El ser uno mismo y libre. Y sin más dilación os la voy a poner, y a mí es que cada vez que la escucho se me ponen los pelos de punta. Un abrazo y espero que el programa de hoy os haya encantado. Chicos, hasta aquí hoy. Un abrazo.